Bueno, en esta segunda sección entonces vamos a tratar el segundo tema del día que se llama programación dinámica. Esta es como la segunda técnica más popular que existe para resolver problemas que acepten estas características. Así como cuando hablamos de los problemas avaros, dijimos que había que tener algunas características esenciales para poder que el problema de optimización se adhiera a esa metodología, ¿cierto? No todos los problemas de optimización se van a poder resolver con una metodología particular. La programación dinámica es otra técnica, es muy utilizada para resolver problemas combinando soluciones. Problemas que se pueden partir en problemas más pequeños y cuya solución total es la combinación de todos los problemas más pequeños. ¿Eso a qué se les parece? ¿Alguien me puede decir cuando yo les digo coger un problema, partirlo en problemas más pequeños y luego combinar todas las soluciones? Ya tenemos una palabra para eso. Muy bien, dividir y vencer, exacto. Y dividir y vencer, pues es básicamente una de las estrategias que implementan las recursiones. Entonces, otra razón por la cual en la clase anterior, en la sesión anterior, hablamos específicamente de sumas y recursiones, porque esto es lo que más se utiliza a la hora de resolver este tipo de problemas que permiten esta estructura. Entonces, para resolver un problema por programación dinámica, básicamente hay que seguir 4 pasos. El primer paso es caracterizar la estructura de una solución óptima. Eso parece críptico, ahorita en el ejemplo lo vemos pues más aterrizado, pero lo que significa es que los problemas que aceptan programación dinámica son problemas que usted los puede partir y la estructura de la solución es la solución a los problemas que usted acaba de partir. Entonces, eso es básicamente la idea. Con respecto a esa estructura de una solución óptima, ella debe poder ser escribible, de hecho no sé si esa palabra existe, escribible, sí. Debe poderse definir en términos de una recursión. Entonces el valor de la solución óptima debe poderse describir en términos de una recursión. Ese es el segundo paso. Y una vez se define el valor de la recursión, programar es muy fácil, porque programarlo es básicamente escribir la fórmula recursiva en código, como lo hicimos cuando estábamos haciendo el ejemplo de Fibonacci, ¿cierto? Entonces, básicamente, calcular el valor de la recursión de la solución óptima es muy fácil. ¿Qué significa bottom-up? Bottom-up es ligeramente diferente a la estructura top-down que habíamos visto con los algoritmos avaros. En este caso es bottom-up porque usted el primer problema que va a resolver es el más pequeñito. O sea, tiene que irse hasta el fondo, resuelve el problema más pequeñito, que es el que se resuelve de forma trivial con la recursión, y de ahí para arriba comienza a combinar las soluciones para encontrar el problema más grande. Esto ya lo mencionamos, ¿cierto? Y, por ejemplo, el árbol que está ahí dibujado, el árbol de recursión que está dibujado ahí, corresponde al mismo ejemplo de la serie de Fibonacci que hicimos hace unas sesiones. Sino que esta vez estamos resaltando con color las llamadas a las funciones que son iguales. Entonces miren, por ejemplo, que para resolver f de 5, usted se encuentra al menos 2 veces con f de 3, se encuentra 3 veces con f de 2, se encuentra 5 veces con f de 1. Entonces, cualquier algoritmo medianamente inteligente que nosotros queramos aprender a utilizar acá, tiene que recordar los llamados a las funciones que ya resolvió, ¿cierto? No puede ponerse a volver a resolver problemas que ya tiene solucionados, porque si no la complejidad sería exponencial. Y no nos sirve. Mientras que si mantenemos la complejidad, si recordamos los llamados a las funciones que ya hicimos, pues la complejidad se va a mantener reducida. Y debemos construir una solución óptima a partir de la información calculada en la llamada recursiva. Y esto solamente es necesario cuando usted, más que el valor de cuál es el valor óptimo de la función, usted necesita saber cómo se obtuvo ese valor. Perdón. Entonces a eso me refiero aquí cuando digo este último paso solo es necesario para informar sobre la estructura de la solución óptima y no solamente sobre su valor. Entonces la función recursiva corre, calcula un valor y te dice el resultado estándar.
a veces a uno no le sirve solamente eso. Usted necesita el resultado estándar y cómo llegué a él. Entonces, ese cómo llegué al resultado es lo que hace este cuarto paso, que es calcular la solución. Entonces, esta carreta que parece ser muy filosófica se aterriza mucho mejor viendo un ejemplo. Y el ejemplo clásico de programación dinámica se llama Matrix Chain Multiplication, o multiplicación de cadenas matriciales, o multiplicación de cadenas de matrices, como lo quieran llamar. Entonces, una cadena de matrices, es decir, tengo n matrices A1, A2, A3 hasta n, tienen unos tamaños definidos, y esos tamaños definidos vienen en las dimensiones pi-1 hasta pi, y se desea calcular el producto de forma que se minimice el número total de multiplicaciones escalares. Ejemplo, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes tienen tres matrices, A, B y C. Si la matriz A es de 10 por 30, no, definámoslo aquí, miren. Ahí lo que dice, ¿cierto? Es que la matriz, es que la matriz A es una matriz de 10 por 30. Eso va a multiplicar a la matriz B, que es una matriz de 30 por 5. Y eso va a multiplicar a la matriz C, que es una matriz de 5 por 60. ¿Ustedes en qué orden harían la multiplicación? La multiplicación matricial, sí, es asociativo, no es conmutativo, sí, pero es asociativo y distributivo. Ya, bueno, en este caso asociativa significa que el producto de estas tres cosas es lo mismo que multiplicar A por B por C, y es exactamente lo mismo A por B por C. Entonces, yo básicamente tengo dos maneras básicas de hacer esta multiplicación matricial sin afectar el valor numérico. ¿Será que hay alguna diferencia en cómo escojo yo qué hago primero? Miremos. ¿Ustedes se acuerdan cómo se multiplica una matriz? Por ejemplo, si yo tengo una matriz de 2 por 2, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, y la voy a multiplicar por una matriz de 2 por 3, B1, 1, B1, 2, B1, 3, B2, 1, B2, 2 y B2, 3. ¿A qué es igual eso? Esta matriz es de 2 por 2 y esta es de 2 por 3. Tiene que ser igual a una matriz de 2 por 3. Tiene que me dar un resultado de 2 por 3. Y el término A sub i j, ¿a qué es igual? Pues, por ejemplo, este primer término de aquí, ¿a qué es igual? A1, 1 por B1, 1 más A1, 2 por B2, 1. Es decir, ese punto ahí, ¿cierto? Esa posición es el producto punto entre este vector fila y este vector columna. Entonces, si yo hago el producto punto entre esos dos vectores, obtengo esta posición. Y para obtener las siguientes posiciones, pues simplemente utilizo la fila y la columna respectivas, ¿cierto? Entonces, ¿será que hay diferencia? Miremos. Bueno, pregunta, ¿cuántas operaciones tengo que hacer para poder calcular? En este ejemplo chiquitico de 2 por 2 por 2 por 3, ¿cuántas operaciones en total tengo que hacer? ¿Cuántas multiplicaciones específicamente tengo que hacer para poder obtener el resultado? Por cada posición hay que hacer 2. ¿Cierto? O sea que en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 2, 12. ¿Cierto? Eso es lo mismo que decir 2 por 2 por 3. Es decir, multiplico este valor por el valor en común por el último valor. Entonces 2 por 2 por 3 es igual a 12. O sea que, ¿cuántas operaciones tengo que hacer? O sea, si A es una matriz de 10 por 30, B es una matriz de 30 por 5, C es una matriz de 5 por 60, entonces, si multiplico A por la multiplicación de B por C, lo primero que tengo que hacer aquí es B por C, ¿cierto? O sea que para B por C tengo que multiplicar 30 por 5 por 60. Y 30 por 5 por 60 es el número de multiplicaciones que me quedan. De multiplicar a B por C, ¿qué resultado obtengo? Tengo una matriz de cuánto por cuánto. De 30 por 60, ¿cierto? Entonces ahora multiplico A por una matriz de 30 por 60, eso da 10 por 30 por 60, que es este 10 por 30 por 60 que está
aquí. En total son 27.000 multiplicaciones, sin considerar la suma, ¿no? Pensamos en las multiplicaciones que son mucho más pesadas que las sumas. Entonces, hacer la multiplicación de esta manera me toma 27.000 operaciones. Pero si a mí me da primero por agrupar A por B por C, entonces el resultado es una operación, una multiplicación de 10 por 30 por 5, es la primera, 10 por 30 por 5, y el resultado es una matriz de 10 por 5 que va a multiplicar a una de 5 por 60. O sea que eso multiplica 10 por 5 por 60, y en total son solamente 4.500 operaciones. O sea que cuando yo tengo una cadena de matrices antes de empezar a multiplicar como loco, yo tengo que mirar sustancialmente cuál me produce un menor costo computacional, una forma óptima de multiplicar. De nuevo, este es el problema clásico, ¿cierto? Pero este mismo problema se encuentra en muchas otras formas, en muchos otros problemas de ingeniería, ¿cierto? Ustedes en algún momento podrían llegar a ver esa vaina o ese problema que me están pidiendo ahí, se parece al problema de la ubicación de los paréntesis en un producto matricial. Está claro entonces por qué necesitamos optimizarlo. Es muy fácil, cuando usted va a multiplicar A por B por C, pues es el caso más pequeño de cadena matricial que tenemos, porque si tenemos solamente dos matrices, no hay sino una opción de multiplicarlo, ¿cierto? Tenemos tres matrices, hay dos opciones, y así sucesivamente. Eso es exponencial. La forma de agrupar paréntesis o de insertar paréntesis en esta secuencia de n matrices es exponencial en n. Pues si tengo n matrices que multiplicar, voy a tener básicamente 2 a la n posibles formas de insertar los paréntesis. ¿Sí? Entonces, yo no quiero tardarme 2 a la n posibles combinaciones para poder mirar específicamente cómo es que quiero poner los paréntesis de esta operación. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Bien, chicos, entonces, en ese orden de ideas, miremos qué puede hacer. Pues, estamos en la sección de programación dinámica, ¿cierto? O sea que antes de preguntarles, adivinen qué método puede funcionar, ¿cierto? Más bien miremos específicamente qué puede hacer la programación dinámica por nosotros en este caso. La programación dinámica ofrece cuatro pasos, supuestamente. El primer paso se llama estructura de subproblema. Entonces, miremos, hagamos un pequeño análisis para ver si este problema contiene la estructura de subproblema que necesitamos. Entonces, nosotros necesitamos multiplicar las matrices desde la matriz A1 hasta la matriz A sub n. Pero pensemos en una cadena que esté en la mitad entre A sub 1 y A sub n, que solamente vaya desde la posición A sub i hasta la posición A sub j, para un valor de i estrictamente menor que j. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que voy a tener una cadena de matrices A1, A2, y eso va a llegar hasta un valor A sub i, y ahí en la mitad hay otro montón de matrices que son las A sub j, y ahí en otro montón de matrices hasta llegar a la matriz A sub n. Y lo que estamos diciendo es que I es estrictamente menor que J. O sea que no pueden ser la misma y A sub I está primero que A sub J. ¿De acuerdo? En el peor de los casos están continuas. ¿Cierto? I es J menos 1. Pero puede ser cualquier valor. Entonces cuando me piden esa subsecuencia, lo que me están preguntando es que suponga que su matriz, que su cadena no es toda la cadena, sino solamente ese pedacito. Una solución óptima para multiplicar solamente ese pedacito involucraría partir ese pedazo en alguna parte en dos, ¿cierto? Entonces, aquí nos muestra, miren, desde la A sub i hasta la A sub j debe haber un punto en donde yo lo voy a partir en dos. Y ese punto en donde yo lo voy a partir en dos lo voy a llamar A sub k. O sea que antes de la partición tengo A sub k, inmediatamente después de la partición tengo A sub k más 1. ¿Ok?
La pregunta subsecuente del millón es, ¿cuál es ese K? Entonces, para saber estrictamente cuál es ese K, yo necesito plantear un problema de optimización, ¿cierto? Preguntémonos primero, la solución, ¿cierto? Si yo de alguna manera puedo sacarme de debajo de la manga el valor de K, que es el valor óptimo, entonces la solución desde A sub I hasta A sub K tendría que ser óptima. Y uno dice, listo, suponga que usted lo encontró. ¿Cómo sabe que esa solución es óptima? Muy fácil. Si esa solución no es óptima, entonces yo podría reemplazarla por algún otro valor y producir un valor mínimo más pequeño que el valor mínimo que produje con ese K, lo cual sería una contradicción en inducción matemática. Si es una contradicción en inducción matemática, si es una contradicción en inducción matemática, entonces está probado que esa debería ser la solución óptima. ¿Ok? Lo único que nos falta es saber cómo encontrar el K. Otra forma de decirlo, ¿cierto? Si usted va a caminar desde el punto 1 hasta el punto 2 y lo va a hacer por la ruta más óptima, cualquier punto que usted escoja en la mitad también tiene que ser óptimo. O sea, otra forma de decirlo, si yo voy a caminar desde aquí hasta aquí y debo pasar por estos puntos, entonces yo dije, mire, la ruta más óptima desde acá hasta acá es esta, tan, 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 tan. Eso lo que quiere decir es que este pedacito a sub i hasta a sub j, este pedacito también tiene que ser óptimo. Entonces, si mi solución desde A hasta B es óptima, es porque cualquiera de esos subproblemas es óptimo. Si no fuera óptimo, pues yo lo reemplazo por otro punto. Entonces, imagínense que hubiese un punto por aquí, en donde usted camina por ese otro lado, ¿cierto? Y llega más rápido a la solución. Entonces, cualquier subproblema de la solución óptima tiene que ser óptimo localmente. ¿Lo ven? ¿Sí se entiende? Entonces, genial. Este problema de la multiplicación matricial tiene estructura de subproblema, porque los problemas chiquitos en la mitad tienen que ser óptimos para poder construir el problema óptimo general. Bueno, porque es un problema de la solución óptima. Tiene que ser óptimo. Y entonces, si este pedacito de aquí hasta aquí es óptimo, es porque este otro pedazo de acá hasta allá también es óptimo. En realidad, cualquier subproblema que usted escoja tiene que tener la solución óptima. Ajá, chévere. Entonces, lo primero que hicimos en el paso 1 fue identificar que este problema tiene estructura de subproblema. Lo que vamos a hacer en el paso 2, entonces, es mirar cómo se busca ese valor de K, ¿cierto? Entonces, la solución óptima total se define en términos de la solución óptima de los subproblemas. El subproblema aquí es encontrar la solución óptima desde A sub i hasta A sub j, en general para cualquier valor de i y j menor que n. ¿Okay? Y aquí sí voy a permitir que i pueda ser igual a j, porque ese es un subproblema. Lo que pasa es que la definición nos dice que si vamos a hacer esto, como encontrar la solución al problema grande a punta de soluciones de subproblemas, es porque en determinado momento la solución del problema es trivial. Tiene que haber un problema tan chiquitico que tenga solución trivial. Pues miremos. Vamos a definir un número. Lo voy a llamar m. El número m de i, j es el número mínimo de multiplicaciones escalares necesaria para multiplicar desde la matriz a sub i hasta la matriz a sub j. ¿De acuerdo? Entonces ya sé que si a sub i y j pertenece a toda la cadena de multiplicaciones, pues el mínimo número para multiplicar desde a sub i hasta a sub j es óptimo, porque hace parte de la cadena, está dentro de la cadena. O sea que la solución que yo estoy buscando es m de 1,n. Claro, pues si yo debo escribir una recursión para m y j, pero cuando la llame inicialmente, la llamo con 1 y n, y esa es la solución total a mi problema. Y todos los subproblemas que hayan en la mitad entre 1 y n, ¿cierto? Se tienen que solucionar de forma óptima.
Entonces, listo, miremos la definición recursiva. Y yo me voy a tomar, escribamos por acá un momentico, otra vez esta cadena de multiplicaciones. Desde A sub 1, A sub 2, hasta A sub I, desde ahí hasta A sub J, y desde ahí hasta A sub N. Entonces, el problema a solucionar es A1 hasta AN. Y el número de multiplicaciones que toma hacer A1 hasta N, lo voy a llamar, bueno, M de 1N. Y en general, el número de multiplicaciones que toma hacer la subsecuencia A sub I hasta A sub J, lo voy a llamar M de IJ. Entonces, miren la recursión. ¿Qué pasa si I es igual a J? Si I es igual a J, pues es una sola matriz, ¿no? O sea, estoy hablando de la misma matriz. Y pues yo no tengo que multiplicar una sola matriz. O sea que el costo de multiplicar una sola matriz es 0. Entonces, si I es igual a J, el costo es 0. Pero desde que I sea menor que J, o sea, así sea el número que sigue, pues ya van a haber como mínimo dos matrices. Y dos matrices si hay que multiplicarlas. ¿Cuánto cuesta multiplicar esas matrices? Pues esas matrices van a costar lo siguiente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es esto. Voy a decir que si yo tengo una subsecuencia desde ahí hasta J, voy a encontrar un punto óptimo en la mitad, en donde lo voy a partir, que es A sub K y A sub K más 1. Y voy a encontrar, entonces, el número óptimo de multiplicaciones desde I hasta J es igual al número óptimo de multiplicaciones desde I hasta K, más el número óptimo de multiplicaciones desde K más 1 hasta J, ¿cierto? Más el costo de combinarlas. Y combinarlas, pues claro, eso depende de cuánto valga A sub I, A sub K y A sub J. Y entonces, como yo tengo las dimensiones guardadas en este vector P, entonces yo digo, P sub I menos 1, P sub K y P sub J son los índices que tengo que multiplicar para saber cuánto vale combinar estos dos. Entonces, recordemos esto, ¿cierto? Que si yo tengo las matrices A1 hasta N, entonces tengo que tener otro vector por aquí abajo que se llama P, que empieza desde P sub 0, P sub 1, P sub 2, así sucesivamente hasta P sub I menos 1, P sub I, y así sucesivamente hasta P sub K, P sub K más 1, y así sucesivamente hasta P sub J, y así sucesivamente hasta P sub N, ¿de acuerdo? Donde entonces, ¿cuál es el tamaño de A1? El tamaño de A1 es P0 y P1. ¿Cuál es el tamaño de A2? P1 y P2. ¿Cuál es el tamaño de A3? P2 y P3, ¿cierto? O sea que combinar las matrices que yo vaya a multiplicar desde ahí hasta AJ, pasando por la matriz K, o partiendo de la matriz K, pues va a ser siempre P y menos 1. Miren que, por ejemplo, para A1 yo empiezo en P0 y P1. ¿De acuerdo? O sea que yo siempre empiezo en I menos 1. ¿De acuerdo? Voy a multiplicar hasta PK, entonces PK sería el número común, ¿cierto? Estas dos tienen un número de, las columnas de estas tienen que tener el número de filas de esta. Entonces ese valor es el de PK. Y el último número de columnas de AJ es el número de columnas de AJ. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la combinación. Si fueran solo dos matrices, entonces esto valdría 0, esto valdría 0 y quedaría solamente filas, columnas, filas, ¿cierto? Perdón. Filas, columnas de la primera, que es lo mismo que las filas de la segunda y columnas de la segunda, ¿cierto? Entonces, eso que acaba de decir no se entiende, ¿cierto? Entonces digámoslo despacio, ¿cierto? Filas por columnas y la matriz B sería este mismo C, ¿cierto? Por sus columnas de B, llamémoslo K, ¿cierto? Entonces, miren que este valor es el que se repite, ¿no? Para poder que la multiplicación sea consistente. Entonces, por eso aquí coloco solo P sub K, porque P sub K es el número que se tiene que repetir entre P de K y P de K más 1. ¿De acuerdo? Y coloco el número de filas anterior menos 1 y el número de columnas último, que es el J. Entonces, por eso es que este de acá es el costo total de esa multiplicación. ¿Listos? Entonces, muy chévere, ¿no? O sea, el costo de multiplicar una cadena de matrices es, pártala en algún lugar óptimo.
volvámoslo a hacer. Usted tiene toda esta cadena de matrices, desde la matriz A sub I hasta la matriz A sub J. Entonces, ¿qué dice la recursión? Pártalo en algún lugar óptimo, en donde aquí tiene la matriz A sub K y aquí tiene la matriz A sub K más 1, ¿de acuerdo? Y combínelas, ¿cierto? O sea, den el costo de multiplicar esto, más el costo de multiplicar esto, más la combinación de las dos, ¿ya? Y multiplicar la combinación de las dos es P y J por P de K por P sub J. Ahora bien, ¿cuál es el costo de multiplicar desde ahí hasta acá? Pues mientras I sea diferente de K, como dice acá, pues vuelve y lo parte, ¿no? O sea, que la siguiente iteración, este se parte en dos, y este se parte en otros dos, y este se parte en otros dos, y este se parte en otros dos, y así me voy partiendo el problema en subproblemas hasta que llegue al caso base en cada uno de los subproblemas que he manejado, ¿de acuerdo? ¿Sí vieron cómo funciona la recursión? Hay preguntas en casa. Aquí tienen caras largas, o sea que en casa está peor. Otra vez, ¿cierto? Por aquí en limpio, otra vez. Otra vez, pues mejor explicándolo de esta manera, ¿cierto? Aquí está tu A1, aquí está tu A2, en algún momento llegas a A sub I, en algún momento llegas a A sub J, y en algún momento llegas a A sub M. Entonces, yo lo que estoy haciendo es simplemente pensar en el problema A sub I J, que es el problema genérico. ¿Ya? Entonces, piensen solo en el problema genérico. ¿Ya? El problema genérico consiste en, desde A sub I hasta A sub J, yo tengo una secuencia. Entonces, la solución es partirlo en algún punto A sub K que sea óptimo. ¿Ok? No sé todavía dónde es. ¿Okay? Pero existe un punto A sub K en donde esa partición es óptima. Tengan en cuenta, ese K podría ser igual a I, o K podría ser igual a J, o sea, podría ser que la condición óptima sea no partirlo, ¿cierto? Esa podría ser una solución, tengan en cuenta eso. Pero una vez usted lo parte en el problema de la izquierda y el problema de la derecha, miren lo que tengo acá, ¿cierto? El problema desde I hasta J es el problema de la izquierda más el problema de la derecha. Pero es que cuando yo tenga ya combinadas estas matrices, la matriz I sub K, ¿cierto? Llamémosla la matriz de la izquierda, y tenga esta matriz de la derecha, pues las tengo que multiplicar. Una multiplicación de matrices desde A sub I hasta A sub K, ¿con qué tamaño queda? Queda con tamaño Pi menos 1 por P de K, ¿cierto? Y una multiplicación desde A de K más 1 hasta J, ¿qué tamaño queda? P de K por P de J. O sea que la multiplicación de la izquierda por la derecha es P de I de J por P de K por P de J. ¿Listos? P de I menos 1, perdón. P de I menos 1 por P de K por P de J. ¿Por qué? Porque multiplicar desde A sub I hasta A sub K me da una matriz de tamaño P sub I menos 1 por P sub K. Y multiplicar A sub K hasta A sub J me da una matriz de tamaño PK por PJ. Entonces, multiplicar el lado de la matriz de la izquierda por la matriz de la derecha es P sub I menos 1 por P de K por PJ. P de K es el que se repite. Entonces, este es el costo de combinar esa partición. Pero entonces, miren que cómo hallo el valor absoluto de la izquierda, el valor óptimo de la izquierda. Pues cojo la subsecuencia de la izquierda y le hago lo mismo. Tiene que existir un valor donde la parto que sea óptimo. ¿Sí? Y eso se va viendo en la recursión hasta que usted lo haya partido tanto, que quede una sola matriz y la solución sea trivial. O sea, que I sea igual a J y la solución trivial sea 0. ¿Listos? Mejor. ¿Logran ver la recursión un poquito mejor en casa? Sí, señor. Exacto. Sí. Pero mira que hemos venido resolviendo los subproblemas, ¿no? O sea, tú coges y partiste de este problema en dos. Entonces ese problema encontró una partición en alguna parte que es óptima.
Pero para encontrar esa partición en alguna parte que es óptima, tuvo que resolver los subproblemas más pequeños. Pero es como el mismo árbol que sí, claro, es un árbol de recursión, se va a dibujar, se va a poder dibujar el árbol de recursión. ¿Y en dónde dejo yo de recurrir? Pues cuando llegó el caso base. El caso base hace que ya la función retorne y empiezo a combinar de ahí para arriba, en el árbol. Bien, entonces, lo que esto dice aquí, ¿cierto? Es que en general el valor de K es desconocido, ¿verdad? Simplemente asumir que existe un K óptimo en donde yo lo parto. Y lo que dije fue, si existe un K óptimo en donde yo lo parto, quiere decir que la solución para la izquierda es óptima y la solución hacia la derecha también es óptima. Porque si no fueran óptimas, entonces no sería el K óptimo. Parece un juego de palabras, pero pues tiene sentido lógico en decir que usted no puede reemplazar un pedazo de la solución por otra mejor sin afectar la solución global. Entonces, lo que estamos diciendo es, cada una de las decisiones que hemos tomado en los subproblemas afecta la decisión global. Y si solucionamos todos los subproblemas de forma óptima, entonces el problema global es óptimo. ¿Ok? Esa es básicamente la discusión acá. Entonces, pues entonces yo no sé, ¿cierto? Yo no sé básicamente quién es este valor de K. Como no sé quién es este valor de K, me toca buscarlo. Entonces lo que voy a decir es que este es el mínimo con K entre I y J, ¿cierto? De todos los posibles K que existen en esta cadena desde I hasta J. Eso es lo que voy a hacer, buscarlo. ¿Listos? Entonces, ¿dónde se combinan los algoritmos de búsqueda con los de optimización? Optimizar. Optimizar es buscar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar quién es el K. ¿Y cómo hago para buscar quién es el K? Pues nada que hacer, me toca probar todas las posibles combinaciones. Ahora bien, eso se escucha grave, pero no, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no es grave? ¿O en dónde es que programación dinámica tiene su valor? En que para resolver este problema en particular y su K, yo voy a probar todas las posibles combinaciones desde I, con K igual desde I hasta J. Pero cuando resuelva otro subproblema, ya no IJ, sino MR, por ejemplo, van a volver a aparecer los mismos subproblemas que aparecieron cuando resolví este. Entonces yo me los tengo que recordar de alguna manera, los tengo que grabar en alguna parte para no volverlos a recorrer, ¿cierto? Para no volverlos a calcular. Y ahí es donde convierte un problema de tiempo exponencial en un problema de tiempo lineal. ¿Listos? Entonces, esta es la recurrencia básica que yo debo realizar. Existen dos formas de implementar esa recurrencia. Esa recurrencia se puede implementar con una estructura bottom-up, o se puede implementar con una estructura top-down, que les había hablado. Otra forma de decirlo, se puede implementar de forma iterativa o se puede implementar de forma recursiva. De forma interactiva, yo tengo que asegurarme que primero ataque los problemas más pequeños y que los vaya construyendo hacia arriba. De forma recursiva, yo puedo llamar desde arriba. Yo puedo llamar AM de 1,n. Eso es lo que necesito. Y él solito va desplegando los problemas más pequeños. Entonces, solución por abajo. O sea, primero la solución. Miremos la solución de abajo para arriba. Entonces, al intentar un problema como la cadena de matrices desde A1 hasta N recursivamente, se encontrará usted con el problema A sub I, J muchas veces. ¿Cierto? Razón por la cual este problema normalmente debería tener tiempo exponencial si usted no hace algo al respecto. Entonces, un algoritmo eficiente considera cada subproblema solo una vez y luego construirá la solución de manera bottom-up. Existen teta de n cuadrado subproblemas distintos. Uf, qué bien. Porque me acabaron de decir que si existen teta de n al cuadrado subproblemas distintos, me acabaron de dar una base o una cota inferior. Me acabaron de dar una cota inferior para mi problema. O sea que ya como mínimo me tengo que demorar teta de n al cuadrado para resolver este problema. ¿Okay? Porque es lo que me demoró resolviendo los subproblemas. El problema es que cada subproblema, ¿cuánto me va a demorar?
Claro, ya sé cuántos tengo, ahora tengo que saber cuánto me demora cada uno. Bien, entonces supongan que la entrada es, como les dije, el vector de P, desde P sub 0 hasta P sub n. Eso significa que tengo n matrices, que el tamaño de la primera matriz es P0 por 1 por P1, el tamaño de la segunda matriz es P1 por P2, y así sucesivamente hasta que el tamaño de la última matriz sea Pn menos 1 por Pn. El algoritmo mantiene una matriz M de tamaño n por n, donde voy a almacenar todos los m's. Y voy a almacenar otra matriz, a la que voy a llamar S, donde voy a almacenar el valor de K en donde encontré el valor más pequeño. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a hacer para guardar en memoria los resultados de esta solución. Entonces miremos el algoritmo. El algoritmo es muy simple. Comienzo en las líneas 1 y 2 y 3. Simplemente inicializo una matriz M con ceros. Eso es lo que hace la línea 1, 2 y 3. Dice que N es el... Perdón, ahí está, eso es lo que quería hacer. Es que no quiero maximizar la pantalla porque en la grabación no se vería bien el algoritmo ahí. Entonces, pero yo creo que ahí logramos leer todos el algoritmo de implementación formal o la implementación iterativa. Entonces, la implementación iterativa comienza. Miren el ciclo for de la línea 2 y la línea 3. El ciclo for de la línea 2 y la línea 3 simplemente crea una matriz de tamaño n por n, o sea, con el número de matrices, y inicializa todos los valores con 0. Es decir, inicialmente el costo de multiplicar todo con todo 0. Claro, ya ustedes saben que eso significa que no está inicializado. Pues, perdón, eso significa que está inicializada. ¿Cierto? Si la celda en particular es igual a 0, quiere decir que simplemente lo mismo. Luego voy a escoger un valor L, cualquiera, es un contador. Voy a contar desde 2 hasta n, ¿cierto? Para todos los valores de i que van desde 1 hasta n menos L más 1. Ese contador está así de raro, es porque yo tengo que garantizar que todos los problemas se resuelven primero los más pequeños. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo queda esa matriz en el momento que la estoy llenando, y va a ser mucho más obvio porque tiene que ser n menos L más 1. Y luego hay un tercer ciclo for en la línea 8, ¿cierto? Que lo voy a hacer para todos los posibles valores de K. O sea, yo cojo todos los problemas más chiquiticos y luego le empiezo a probar todos los posibles valores de K. La línea 10, ¿qué hace? Cuando encuentra un valor de K que es más pequeño que el último valor de K que encontré, entonces lo reemplaza. Y al final me voy a quedar solo con el último valor de K más chiquito. Guardo cuánto cuesta la multiplicación en M y guardo el valor de K donde encontré ese valor mínimo en ese. Entonces es básicamente así. Miremos un ejemplito. Miren este ejemplito pequeño. En este ejemplo yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 matrices, ¿cierto? ¿Cómo sé que tengo 5 matrices? Porque el tamaño del vector P es 6, ¿cierto? Como el tamaño del vector P es 6, entonces yo sé que tengo 5 matrices, donde la primera matriz es de tamaño 4 por 10, la segunda matriz es de tamaño 10 por 3, la tercera matriz es de tamaño 3 por 12, la cuarta matriz 12 por 20 y la quinta matriz 20 por 7. ¿Okay? Entonces, inicialicemos una matriz M, y esa matriz M la voy a inicializar preferiblemente con ceros al principio, pero solamente los voy a poner sobre los problemas más pequeños. Entonces, ¿cuáles son inicialmente los problemas más pequeños? O sea, los problemas más pequeños son estos, ¿cierto? Es multiplicar la matriz 1 con la 2 con la 3 con la 4 y la 4 con la 5. Esos son los problemas más pequeños, multiplicar solamente de a dos matrices. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que está haciendo esta L. Esta L lo que está haciendo es como contando en esta diagonal. Pues por eso la ven así como rara. Y entonces
Si yo hago la primera iteración de ese segundo ciclo, perdón, del ciclo de la línea 4, lo que voy a obtener es eso, 120, 360, 720, ese es el costo de encontrar la multiplicación matricial, por ejemplo, de multiplicar la matriz 1 con la 2 vale 120, la 2 con la 3 vale 360, 360 multiplicaciones. Multiplicar la matriz 4 con la 5 me toma 1680 multiplicaciones. La matriz 4 es de tamaño 12 por 20 y la matriz 5 de tamaño 20 por 7. Entonces, y eso toma 1680 multiplicaciones. Luego puedo hacer los problemas inmediatamente siguientes. Entonces, los problemas inmediatamente siguientes son los de un nivel más, son los que son 3 operaciones matriciales, pero yo para hacer 3 matrices necesito resolver 2 problemas de 2. Entonces, miren que para hacer 3 matrices yo ya tengo resueltos los 2 problemas de 2 que hay que resolver. O sea que no los tengo que volver a llamar, no los tengo que volver a calcular. Ahí están calculados. Luego, un nivel más es resolver el problema de 4 matrices. Un problema de 4 matrices se resuelve con ¿cuántas formas de meterle paréntesis a 4 matrices hay? Eso ya lo dijimos, 2 a la 4. O sea, es exponencial en él. Son 4 matrices, existen 16 posibles maneras de meter esos paréntesis. Pero curioso, esas 16 maneras son combinaciones de los problemas ya resueltos. ¿Cierto? O sea que puedo rápidamente calcularlas y saber cuál es. Y por último, el problema que en realidad estamos llamando, ¿verdad? El problema que estamos llamando es multiplicar desde la matriz 1 hasta la 5. Multiplicar desde la matriz 1 hasta la 5 toma 1344. Entonces, a esto me refiero con una cosa es querer saber el valor. Entonces, miren, por ejemplo, yo aquí lo resolví, guardé la matriz M, y como guardé la matriz M, ya sé que lo mínimo, el mínimo número de multiplicaciones que yo necesito hacer para multiplicar esas 5 matrices que están ahí es 1344. Pero saber el mínimo número de multiplicaciones no le dice a usted cómo las debe multiplicar, ¿cierto? Solamente sabe cuál es el mínimo número. Entonces ahorita queremos las dos cosas, queremos saber cuál es el costo mínimo, pero más importante necesitamos la estructura de la solución. O sea, necesitamos saber cómo voy a encontrar o cómo hacer la multiplicación. Entonces, miremos otro ejemplo en donde sí guardemos este. Entonces, aquí nos dan un ejemplo, es un ejemplo típico, en donde tengo 6 matrices de nuevo. La matriz 1 es de 30 por 35, la 2 es de 35 por 15, la 3 es de 15 por 5, y así sucesivamente. Miren que siempre hay un número que se repite. Por eso cuando lo dan en notación de P, ¿cierto? Cuando a usted le pueden decir, mire, el problema tiene un vector P que es 30 por 35, por 15, por 5, por 10, por 20 y por 25. Entonces son 7 números porque hay 6 matrices, ¿ok? Y no nos ponemos a repetir ahí el que es repetido entre ellas. Entonces, como son 6 matrices, pues hago una matriz M de 6 por 6. ¿Ya? Aquí lo que hice fue torcerla para que de hecho se parezca a un árbol. ¿Sí ven que se parece a un árbol? Como se parece, ahora se parece al árbol de recursión. Y lo que hay en la base del árbol de recursión, ¿qué es? Los problemas triviales. Yo ya sé que multiplicar la matriz 6 con la 6 toma 0. Multiplicar la matriz 5 con la 5 toma 0. Multiplicar la matriz 4 con la 4 toma 0, ¿cierto? Sale de la recursión. Entonces ahorita hago las de 1. Multiplicar la matriz 5 con la 6. Multiplicar la 4 con la 5. La 3 con la 4. La 2 con la 3 y la 1 con la 2. ¿Cierto? Entonces miren que esos son los problemas donde voy a multiplicar solo 2 matrices. Los primeros los evalúo todos. Luego la 4 con la 6. Ya tengo 3 matrices involucradas. Y cuando tengo 3 matrices involucradas, tengo 2 posibles problemas de 2. O sea que necesito este resultado y este resultado. ¿Cierto? Se combinan y generan este. Y este resultado y este resultado se combinan y generan este. Y este resultado y este resultado se combinan y generan este. Y así sucesivamente. Y así hasta que llene todos los niveles de la recursión o de la estrategia Bourne-Up para poder obtener que el costo mínimo es 15.125. Pero yo estuve guardando en dónde se da el costo mínimo. Entonces, como estuve guardando en dónde se da el costo mínimo, estos son los valores de K. Eso quiere decir que la matriz 1 a 6
la partición hay que hacerla en 3. ¿Ok? O sea que si yo tenía la matriz A1, A2, A3, A4, A5 y A6, lo que eso me está diciendo es que entre 1 y 6 la partición hay que hacerla en 3. ¿Listos? Y luego me voy para mirar entonces qué hay que hacer entre 1 y 3. Entre 1 y 3, miren, entre 1 y 3 la partición hay que hacerla en 1. O sea que la segunda parte en donde voy a partir esto es acá. Y por el otro lado, entre 4 y 6. Entre 4, ¿dónde está el 6? Acá. Entre 4 y 6 están 5. O sea que esta hay que partirla aquí, ¿cierto? Y así hasta que yo tenga solamente un paréntesis, ¿cierto? O sea que probablemente entre 2 y 3, pues obviamente va a ser 2. Pues, aquí lo que he venido haciendo es insertando paréntesis cada vez que me dicen parta ahí. Pues, por ejemplo, cuando entre la 1 y la 6 me dijeron pártalo ahí, lo que hice fue poner estos paréntesis y estos paréntesis. Luego pártala entre A1 y A3, entonces es como si hubiera puesto este paréntesis y este paréntesis. Y luego es como si hubiera puesto este paréntesis y este paréntesis. Y así sucesivamente. O sea que en realidad logré colocar todos los paréntesis. Y así hay que hacer la multiplicación, exacto. Y este es el resultado. Ya con los paréntesis ahí explícitos, usted sabe, ok, lo primero que tengo que multiplicar es la 2 con la 3. La combinación la multiplico por A1. Y la combinación la multiplico por el resultado de combinar A4, 5 con A6. ¿Ya? Y eso me da la forma óptima de multiplicar esas dos matrices. Entonces, miren la diferencia entre saber el valor óptimo y saber la estructura de la solución. La estructura de la solución al final me informa cómo debo hacer el procedimiento, ¿cierto? Mientras que el valor óptimo simplemente me garantizó que si usted lo hace así, no existe otra forma de multiplicarla que vaya a dar una solución con menos multiplicaciones. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo se guardó la matriz C? O sea, ¿cómo se llegó al dato de que entre 6 y 1 es 3? Y atrás, en el algoritmo, ¿cierto? Siempre que necesitábamos buscar todos los Ks entre I y J menos 1. Necesitábamos buscar todos los Ks y entonces calculamos el valor de K para la partición, para el primer K, ¿cierto? Por ejemplo, para partir en I, luego en I más 1, luego en I más 2, luego en I más 3. Pero siempre que comprábamos uno, lo comparábamos con el último K. Y si era más pequeño, lo reemplazábamos en M y lo guardábamos en S. Entonces así siempre manteníamos guardado ese con el valor más pequeño. Si en el próximo K que vas a probar encuentras un valor más pequeño, pues reemplazas el anterior. ¿Listos? Eso es lo que estábamos haciendo ahí para lograr encontrar el valor más pequeño. Pues vamos a mirar, ¿cierto? Pues la estructura de la solución óptima. Entonces, básicamente, usted si S1N le dice que lo parta en K1, pues usted lo parte en K1. Si de 1 hasta K1 le dice que lo parta en K2, usted lo parte en K2, y de K1 más 1 hasta N K3, usted lo parte en K3, y así sucesivamente hasta que llega todos los paréntesis. Pues existe una forma básica de imprimir los paréntesis. Déjenme mostrarles, pues no la implementación, solamente les voy a mostrar cómo se ve de bonito. Lo voy a hacer en Python simplemente por ahorrar tiempo en este momento. Y miren, si ustedes tienen la matriz S, ¿cierto? La matriz S está ahí guardada. A esta matriz S me tocó hacerle algo, diferente a la matriz S que está aquí en las guías. Esta matriz S que está aquí, que está torcida para poderla ver como árbol, es esta misma matriz S, ¿cierto? Ahí la ven torcida, ¿sí la ven? Solamente que le metí una fila de ceros y una columna de ceros, porque el algoritmo que escribimos acá es 1 index, ¿ya? Y Python es 0 index. Entonces, para quitarme el problema de encima, sin necesidad de cambiar el algoritmo, simplemente lleno el índice 0 con ceros. Y no me interesa, ni sigo trabajando con un algoritmo que es 1 index en un lenguaje de programación 0 index. ¿Ya? Es básicamente el truco. Pero si corremos esto, por ejemplo, dada esta matriz, voy a hacer exactamente esto que está aquí en el pseudocódigo. El pseudocódigo dice, si J es igual a I, entonces imprima sub I.
En caso contrario, abra paréntesis y llame recursivamente a dónde está el paréntesis de I hasta J y dónde está el paréntesis de I hasta J más 1, ¿cierto? Y si lo hacemos aquí, entonces, miren por ejemplo, de esas 6 matrices, entonces él va colocando el paréntesis que abre cuando lo necesita, el paréntesis que cierra cuando lo necesita, y el A sub I lo va escribiendo en la mitad de donde lo necesita. Entonces aquí escribió A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Entonces esta es una forma relativamente simple. Este grupo en particular, yo sé que no ha trabajado mucho con Python, pero miren la estructura del código. Entonces les parece casi lo mismo que el segundo código. La próxima clase tengamos un taller específico de Python, o sea, lo vamos a hacer empezando el año entrante. Vamos a mirar eso, ¿cierto? Una de las razones por las que Python es un lenguaje de programación tan popular hoy en día es porque escribir código en Python es casi que escribir con el pseudocódigo que usted escribiría el algoritmo en palabras plenas. Esa es pues la razón por la cual yo diría que es muy, muy popular. Perdón, ¿a qué se llama pseudocódigo? Pseudocódigo es esto. A ese que estamos. Esto que está acá no está asociado a ningún lenguaje de programación en particular. No hay ningún, de hecho, no hay ningún lenguaje de programación que se escriba exactamente así. Y no es muy parecido, ¿cierto? Entonces puedes decir C, C++, Java, todos tienen instrucciones if, then, else. Ya, pero aquí estamos haciendo lo más parecido al inglés que sea posible, o al español si cambiáramos el if por sí, aunque eso pedagógicamente siempre ha sido un desastre. Pero yo por eso siempre lo mantengo en inglés. Créanme, pues muchos profesores han hecho el experimento de traducir pseudocódigo por muchos años. Lo único que uno hace, que uno termina haciendo es diezmando la capacidad del estudiante para entender pseudocódigo. Entonces, por eso casi nadie usa pseudocódigo en español ni traduce pseudocódigo. Pero, o sea, el punto del pseudocódigo es cómo se debe leer el algoritmo, o sea, es como la... Claro, es la interpretación natural tuya del algoritmo, que se entienda en forma matemática y lógica, utilizando tu lenguaje natural. Ese es el pseudocódigo. Y luego lo pasas al lenguaje formal, que el lenguaje formal es el que debe entender el computador. Pero entonces mira cómo se parece este pseudocódigo de Arto, ¿cierto? Es muy, muy parecido a la implementación en Python. ¿Sí? Casi que igualito, ¿no? Con algunas reglas. O sea, son estas mismas 4 líneas, son esas mismas 4 líneas. Esa es la naturaleza pues del pseudocódigo. Entonces, miren el resultado de ese algoritmo que está ahí, que de hecho se puede implementar en MATLAB si quieren. No hay ningún problema. MATLAB no tiene una función print, sino una función printf. Entonces, o tiene la función display, que hace algo parecido. Entonces, ustedes podrían implementarlo sin ningún problema, solo que pues, esta implementación es mucho más transparente. Bien, esa es la solución a la hora de llamar la estructura recurrente de cómo imprimir los paréntesis, de cómo imprimir el resultado. Hablemos ahorita de teoría de la complejidad. ¿Cuánto toma en general ese algoritmo en correr? Entonces, este algoritmo en correr es relativamente fácil de analizar. Si usted mira de las líneas 4, 5 y 8, hay un for dentro de un for dentro de otro for. ¿Cierto? Entonces, el for que está en las líneas 2 y 3 probablemente no interesa. Ese es orden de n. Entonces, ya de entrada, como que uno dice, eso está dominado por el for que comienza en la línea 4. Entonces, empecemos a analizar el for que comienza en la línea 4. Ahí dice, la sumatoria de un contador llamado L, que va desde 2 hasta n. Pues escríbelo igual. La sumatoria de un contador llamado L, que va desde 2 hasta n. En la línea 5, la sumatoria de un contador llamado I, que va desde 1 hasta n menos L más 1. Contador llamado I hasta n menos L más 1. Y el octavo ciclo for es, perdón, el tercer ciclo for en la línea 8 es un contador llamado K que va desde I hasta J menos 1. Un contador llamado K que va desde I hasta J menos 1. ¿De qué? ¿Cuál es la carga?
Pues todas estas son operaciones básicas, ¿no? Operación de lectura, multiplicación, operación de comparación, asignación y asignación. Todo eso es orden de 1, ¿cierto? No hay nada iterativo, no hay nada pesado, o sea, orden de 1, son varias operaciones. Entonces por eso coloco este 1 aquí. Comienzo a solucionar las sumatorias, como yo sé, ¿cierto? Me dicen que la sumatoria desde k igual i hasta j menos 1 es de 1, pero resulta que 1 es constante con respecto a k, o sea que sale la sumatoria y pues es simplemente el número de unos que vamos a tener, que sería desde i hasta j menos 1, es lo mismo que j menos 1 más i más 1, perdón, al revés. O sea, si a mí me dicen que yo tengo la sumatoria desde k igual una constante a hasta una constante b de 1, ¿cierto? ¿Cuántas veces estoy sumando 1? Estoy sumando b menos a más 1. Muy bien. Entonces, claro, el número de términos que hay desde k igual a hasta b de 1 es b menos a más 1. Entonces, por eso simplemente es b, es j menos 1, más, perdón, j menos 1 menos i más 1. Entonces, esto es j menos i, ¿ya? Y si a eso le tienen en cuenta que en la línea 6, miren la línea 6, en la línea 6 dice que dentro del segundo ciclo for, j es igual a i más l menos 1. Entonces reemplaza esa j que está ahí por el valor i más l menos 1, tal cual. Entonces reemplazo tal cual y utilizo todo lo que sea de sumatorias para desenrollar la sumatoria hasta que eso me da orden de n al cubo, ajustado. O sea, tengo una orden, una cota ajustada que dice que eso es n al cubo. Intuitivamente se veía porque hay 3 ciclos for anidados, pero procedimentalmente y de forma ortodoxa yo puedo determinar que sí, en efecto, es teta de n al cubo al resolver las sumas. Conclusión, ¿cierto? Yo tengo que resolver n al cuadrado diferentes subproblemas, pero resolver cada subproblema me toma n, orden de n, que es lineal en el número de pasos que hay que hacer, razón por la cual la complejidad total del algoritmo es n al cubo. Brutal, ¿no? O sea, programación dinámica convirtió un algoritmo que naturalmente es de 2 a la n en n al cubo. Bien, elementos de la programación dinámica, más razonamiento filosófico. Los problemas a los que le podemos aplicar programación dinámica tienen subestructura óptima. Es decir, una solución óptima es construida a partir de soluciones óptimas de los problemas. Eso ya lo habíamos dicho de varias maneras. Y los subproblemas son superpuestos. Programación dinámica sirve cuando muchos de los subproblemas se repiten entre ellos, ¿cierto? Si todos los problemas no se repitieran, pues entonces programación dinámica no podría ayudar a bajar la complejidad. Lo otro ya es que un problema debe ser independiente del otro, así utiliza los mismos subproblemas. Es decir, por ejemplo, en el caso de la multiplicación matricial, si yo voy a resolver la multiplicación matricial desde a sub 1 hasta a sub 5, eso debe ser independiente de solucionar a sub 4 hasta a sub 8. ¿Cierto? Son problemas independientes. Que cuando usted los empiece a llamar se da cuenta que comparten muchos sus problemas. Eso es otra cosa, ¿cierto? Tienen problemas repetidos, pero son independientes el uno del otro. O sea, no necesito la solución del uno para poder avanzar con el otro. Entonces, los pensaba poner a hacer esta versión iterativa despacio, pero creo que no es necesario. Vamos a mirarlo despacio aquí, ¿cierto? Entonces, el ejemplo de la versión iterativa simplemente es, supongan que tenemos 4 matrices. La primera es de 10 por 20, la segunda es de 20 por 50, la otra es de 1, la otra es de 50 por 1 y la última es de 1 por 100, ¿cierto? De hecho, miren que la mayoría de estos ejemplos siempre les ponen un truco así, hay una matriz que es sustancialmente más pequeña que las demás, porque eso quiere decir que esa es la que hay que aprovechar, ¿no? Ese corte ahí es uno de los fundamentales para poder garantizar que las matrices nos quedan muy chiquiticas, ¿no? Pues yo prefiero cortar por el 1 que por el 50, ¿sí? Entonces, necesito preparar la matriz M, que tiene los costos. Necesito preparar la matriz S, que tiene los lugares en donde se encuentra el costo mínimo.
Y entonces aquí tengo que empezar por calcular cuánto es el costo de multiplicar 1 por 2, luego 2 por 3 y luego 3 por 4, que son los paréntesis de menor nivel. Entonces, por ejemplo, el costo de multiplicar 1 por 2. El costo de multiplicar 1 por 2, según la fórmula recursiva, es el costo de multiplicar 1 por 1, más 2 por 2, más la combinación, P0, P1, P2. Entonces, el costo de multiplicar 1 por 1, 0, muy bien. El costo de multiplicar 2 por 2, 0, es el caso base. Y P0 por P1 por P2, pues es 10 por 20 por 50, que es una de 10. Entonces, fácil. Para multiplicar las matrices M1 a la matriz A1 con la matriz A2, tengo que cortar en 1, pues claro, ¿cierto? Y tengo que hacer 10.000 operaciones. Si fuera a multiplicar la matriz 2 con la matriz 3, pues pasa lo mismo, el corte obligatoriamente es en 2, y pues obviamente multiplico 20 por 50 por 1, ¿cierto? Y eso me da 1000. Y si hago la matriz 3 con 4, la matriz 3 con 4 de nuevo, 3 es 0, 4, 4, 0, y me queda P2 por P3 por P4, que es 50 por 1 por 100, y esa vaina da 5000. ¿Okay? Entonces aquí están los cortes, el primer corte es en 1, en 2 y en 3, y los números son 10.000, 1000 y 5. Luego entonces tendría que probar la matriz 1 con la 3, ¿cierto? Desde la 1 a la 3 ya es la multiplicación de dos matrices. Entonces, K puede valer 1 o K puede valer 2. ¿Sí lo ven? Va más despacio, ¿cierto? M13 significa que van a multiplicar A1 por A2 por A3, ¿cierto? Y entonces K puede valer 1. Ya, cuando K vale 1 es que voy a poner los paréntesis aquí, ¿cierto? Y cuando K vale 2 es que voy a poner los paréntesis acá. Entonces me toca probar esas opciones. Entonces cuando hago esta parentización, es como decir M11 más M23. Curioso, M11 vale 0 y M23 ya lo tengo. ¿Cierto? M23 ya lo calculé, no lo voy a volver a calcular. Y P0, P1, P3, pues ese sí me toca multiplicarlos y me da 1200. Entonces multiplicar la matriz 1 por la 3 vale 1200 y la partición se hace en 1. Porque por el otro lado fueron 10.500 operaciones. O sea que definitivamente me voy con K igual a 1 y no con K igual a 2. ¿Ok? Entonces, continúo, ¿cierto? Y hago la de 2 con 4, la de 1 con 4. Finalmente obtengo esta estructura y obtengo estas particiones. Entonces, si obtengo estas particiones, entonces yo comienzo a decir, para construir la solución óptima, comienzo a decir, miren, S14, ¿cierto? S14 se parte en 3. Entonces ahí pongo la primera parentización. Ahí puse esa primera parentización. Luego entonces tengo que, A4, 4 es trivial, o sea, no tengo que hacer nada. Entonces me voy por este lado, de A1 hasta A3. De A1 hasta A3, voy leo, ¿cierto? ¿Qué dice 1,3? 1,3 dice que parta de la matriz 1. Entonces eso es como poner un paréntesis acá y otro paréntesis allá. Curiosamente, pues hasta ahí sería suficiente, pero si yo voy y miro, ¿qué me dice de 2,3? Desde 2,3 me dice que la parta en 2, obviamente. Entonces, cuando termine toda esta recursión, voy a tener todos estos paréntesis. Obviamente usted puede remover los paréntesis redundantes para mirar cómo es su solución. La solución total a este problema es multiplicar primero A2 con A3, el resultado con A1 y solo el resultado con A4. Que era lo que la intuición nos decía, ¿no? Porque este A4 tiene una fila con 10 columnas, o sea que hay que primero hacer todo lo necesario para poder caer ahí, que es el número mínimo de multiplicaciones que yo debo realizar. Preguntas con respecto a la multiplicación matricial. ¿Se entiende la idea grande? Obviamente, si quieren ver el detalle del algoritmo, pues van a tener que rayarlo. Eso no se hace, no se logra en clase, a menos de que usted saque un papel, ¿cierto? Y se siente y lo raye y haga siquiera 2 y 3 iteraciones del algoritmo a pedal para poder que lo entiendan con mucha profundidad. Pero este es el big picture, ¿cierto? Esta es la imagen grande del algoritmo. Programación dinámica me sirve entonces para esto, me sirve para lograr encontrar una estructura que sea localmente óptima y construir a punta de las soluciones óptimas de los problemas pequeños, la solución óptima del problema más grande. ¿Listos?
¿Listos para ver programación dinámica en otros ejemplos un poquito más aterrizados y no tan matemáticos? Profesor, ¿qué me puede repetir, por favor? Pues, este tipo de cuadro, de segundo 4, segundo 3. Allá, el compañero pregunta cómo pasé de aquí, ¿cierto? Acá. Sí, Sí, este paso no es computacional. El paso, la respuesta computacional es hasta aquí. O sea, lo que está en rojo es lo que el computador entrega. ¿Ya? Lo que les dije fue, como para que lo apreciemos nosotros, removamos los paréntesis redundantes. Bueno, de hecho hay un algoritmo por ahí en matemáticas que se llama algoritmo para remover paréntesis redundantes. Si corriéramos ese algoritmo, encontraríamos esto. Esta es la parentización mínima requerida, pero este problema en paréntesis es equivalente a este problema. ¿Okay? Vale la pena recordar, ¿cierto?, que la mayoría de las aplicaciones, bueno, la parentización, no la mayoría, ¿cierto? La parentización es un problema aritmético como tal, que se aplica de la misma manera en aritmética de matrices. En aritmética, de hecho, hay más operadores. Y estamos molestando solamente con el core, la cadena matriz de multiplicación matricial. Pero en aritmética usted tiene mases, tiene divididos, tiene exponentes, tiene todo eso. Y acuérdense que hay una norma para eso que se llama PETRAS, ¿cierto? Que básicamente les dice los paréntesis van en este orden y solo en este orden, no hay otra opción. Siempre me ha llamado la atención que en las redes sociales, no sé si han visto que muchas veces aparece algo que dice, ¿sabe usted hacer esto? Y ponen una pendejada de multiplicación, ¿cierto? O sea, 5 más 3 por 5, y comienza la gente a leer. Y usualmente esos posts tienen 1.000.000 de comentarios. Yo no sé cómo hacen para que tenga tantos comentarios. Es algo que apasiona a la gente. Hay una pregunta que dice los 3 partos después de la mujer. En 2-3 parto, en 2-3 parto entre, 2-3 es la matriz desde 2 hasta 3. Entonces, si quiero analizar la partición desde 2 hasta 3, me voy y miro en S cuánto vale S de 2-3. Y dice que vale 2. Entonces hago la raya después de la matriz, justo después de 2. ¿Ya? Pero hacer la raya justo después de A2 es ponerle un paréntesis a A2 y un paréntesis a A3. Sí. Lo que pasa es que ya estábamos ahí en el límite. Porque yo ahorita podría solucionar ya 2-3. Ajá, exacto. Pero es solo porque es este caso, ¿no? Pongo un caso donde haya 80 matrices a multiplicar, ¿no? En ese caso, pues la recursión tiene que bajar mucho. Claro. Eso sería 80 matrices a multiplicar, es un parcial aplazado. No tenemos aplazado nada. Pero la verdad es que claro, eso sería parcial aplazado. Estos chicos, ¿alguna pregunta en la casa? Aquí en el salón preguntan mucho más que en casa, definitivamente. Yo también creo. Sí. Listo, muchachos. Entonces, implementación recursiva top-down. O sea, esa forma de hacerlo es la forma iterativa, en donde desde abajo para arriba nos fuimos solucionando todos los problemas. Sin embargo, hay una mejor forma de escribir el programa computacionalmente hablando. La forma de escribirlo es tan simple que es prácticamente pasar la ecuación al lenguaje de programación favorito que usted tenga. ¿Cierto? Entonces, la implementación recursiva tiene la ventaja de ser muy similar a la formulación matemática. Eso no nos pasaba, ¿no? En el algoritmo, que miren ese algoritmo tan grande, ¿cierto? Un algoritmo con 15 líneas, con 3 for anidados y con unos contadores que fueron muy raros. Entonces, imagínense, cada problema me tocaría a mí sentarme a pensar muy bien quién es el contador, que va desde dónde hasta dónde. Mientras que si yo sigo la formulación matemática, prácticamente lo puedo implementar de una, puedo escribir de una. Solamente que me toca acordarme que las llamadas recursivas tienen que ser memorizadas. Ya habíamos hablado de esta palabra antes, ¿cierto? No es una falta de ortografía, memorizar es
el término que se le asigna en ciencias de la computación al hecho de que una llamada recursiva recuerde valores que ya calculó antes. En general, no solamente para las recursiones. Si usted llama una función con unos parámetros de entrada y la función es determinística, esa función debería llamarse solo una vez, ¿cierto? Entonces, siempre que ustedes estén haciendo un programa relativamente grande, así no sea recursivo, ¿ya? Y tengan unos cálculos intensivos que hacer adentro, pues, hombre, si tienen memoria RAM disponible, usted lo que hace es memorizar. O sea, de tal manera que si yo llamo la función 1000 veces, y de esas 1000 veces que la llamo 500 veces, la llamo con los parámetros 1,5,8, por decir algo. Pues, hombre, más bien apréndase que con los parámetros 1,5,8 la respuesta es 23.401, ¿ya? Y no la recalcule. Esa es básicamente la... Consume más memoria, pero ahorras tiempo. Ahorras tiempo fundamental. Consumes mucha más memoria en general, porque tienes que guardar los resultados. Creo que esta implementación recursiva entra en programación dinámica. Sí, claro. Entonces, programación dinámica tiene dos formas de implementarse. Bottom-up, que es la iterativa, y top-down, que es la recursiva. Entonces, en la implementación recursiva, miren lo que voy a hacer, ¿cierto? Lo que voy a hacer es casi que escribir la ecuación. De hecho, debía haber escrito la ecuación aquí a un lado. Ustedes se acuerdan que matemáticamente decía que m de i, j era igual, y se abría a 0 si i era igual a j, ¿cierto? Y es igual a m desde i hasta un valor de k, más m desde k más 1 hasta el valor de j, más p sub i menos 1 por p sub k por p sub j, para i menor que j. Esa era la ecuación, ¿cierto? Mírenla ahí. Mírenla ahí. Aquí básicamente comienza este pedazo, de aquí para abajo es la recursión, en donde está el caso base. ¿Sí lo ven? Caso base. Yo pregunto, si i es igual a j, de una, el resultado es 0. No haga nada más. En otro caso, ¿cierto? Acuérdense, perdón, y aquí me faltó en mi expresión, que aquí decía minimizar desde 1 menor o igual que k menor que j, y menor o igual que k menor que j, ¿cierto? Porque tengo que buscar todos los k's posibles. Entonces yo hago un ciclo for para todos los k's, llamando mi de k, pero mi de k es la misma función, o sea, es esta misma función. Entonces yo me llamo a mí mismo, pero me llamo a mí mismo con unos valores más pequeños, esta vez no desde i hasta j, sino desde i hasta k. Y más la misma llamada desde k más 1 hasta j. ¿Sí lo ven? Prácticamente escribimos la fórmula en el programa, en el lenguaje de programación que ustedes escojan, y listo. Solamente que a veces a la gente se le olvida la memorización. La memorización son las líneas 1 y 2. La línea 1 y 2 básicamente dice, si m de i, j es menor que infinito, entonces léalo. ¿Y por qué? Pues porque aquí arriba tengo una matriz que se llama m, que empezó todos con infinitos. Entonces, ¿para qué los empiezo todos con infinitos? Para que el programa sepa que si el valor es infinito, es que no lo he calculado. Y si el valor es menor que infinito, es que ya lo calculé. Entonces, simplemente, si alguien llama esta función con un valor ij, m y j, que es menor que infinito, pues hombre, simplemente devuelva ese valor y no vaya a hacer nada. Devuelva el resultado inmediatamente, que ya está precalculado. ¿Cómo? Infinito. Pero en un código Infinito. creo que un código Por supuesto que sí. Los infinitos, los random number y todos esos tipos de valores especiales de los números están definidos en la norma IEEE 758 para manejo de datos de computación. Bueno, lo que sigue para nosotros es ver dos ejemplos más. Primer ejemplo, se llama problema de los cortes de madera. La versión 1. La versión 1 del problema de los cortes de madera es que usted tiene una troza de madera de longitud n que debe cortarse en m lugares diferentes. Use el m rojo para que miren los puntos rojos en donde vamos a cortar la madera. Ahí es básicamente la idea. Entonces, dice, cada vez que se hace un corte se debe pagar. Es decir, cortar no es gratis. Entonces usted debe pagar por cada corte y el costo, vamos a decir que es la longitud de
del pesado, del pedazo a cortar. ¿Qué dice pedazo? La longitud del pedazo a cortar. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, para hacer ese pedazo de madera que está ahí, mide 7, ¿cierto? 7 unidades. Póngale las unidades que quieran, metros, kilómetros, lo que sea, ¿cierto? Mide 7. Entonces, hacerle un corte en cualquier parte vale $7. Esto. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos un corte en 3, me quedarían 2 trozas de madera, una de longitud 3 y otra de longitud 4. Hacerle un corte a la longitud 3 vale $3, y hacerle un corte a la longitud 4 vale $4. Estamos haciendo ese costo lineal para no meternos en el problema de hacer una tabla pues más elaborada, pero es básicamente lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cierto? Si hacer un corte en cualquier parte de un fragmento de troza de longitud D cuesta $10. ¿En qué orden debo hacer los cortes para minimizar el costo del cortado? Interesante, ¿cierto? Después de comerciales. Sigan suscritos, por favor, al canal. Bueno, entonces, la versión 1 del problema de corte de madera consiste en cortar un trozo de madera en m lugares. Vamos a usar solamente los números enteros, o sea, los m posibles lugares solamente son en donde se aparecen los valores enteros de la distancia. Y para hacer un corte en cualquier parte de un fragmento de troza de longitud D, tenemos que pagar $10. O sea que si a mí me entregan una madera que hay que cortarla por las posiciones 1, 3, 4 y 5, debería yo poder entender bien cuál es el orden en que tengo que hacerlo, de tal manera que el costo de corte total sea menor, o sea, mínimo. Entonces, miremos, ¿cierto? Si uno hace los cortes en el orden de las marcas, por ejemplo, si se corta primero en 1, por cortar primero en 1 tienes que pagar 7, porque la troza medía 7 en el momento que cortas por 1. Y luego te queda una troza de 1 y otra troza de 6. Entonces, para hacer el corte en 3 hay que pagar 6. Luego, para hacer el corte en 4, ya hay que pagar 4. Luego, para hacer el... otra vez. Para hacer el corte en 1 hay que pagar 7. Para hacer el corte en 3 hay que pagar 6. Para hacer el corte en 4 hay que pagar 4. Y para hacer el corte en 5 hay que pagar 3. Entonces, la suma de esos costos es 20. Pero existe un corte óptimo, ¿cierto? Si alguien se sienta a hacer el estudio, pues obtiene, por ejemplo, el orden 3, 5, 1, 4. Si usted hace el primer corte por 3, entonces inmediatamente tiene que pagar 7. El segundo corte lo hace en 5, y entonces ahí solamente hay que pagar 4. El otro corte lo hace en 1, entonces en ese caso hay que pagar solo 3. Y luego, por último, el corte se hace de 4, que es el pedacito que quedaba entre 3 y 5, que solamente tiene 2, que ya estaba cortado. Entonces, por esa razón, hacerlo en este orden cuesta 16. ¿De acuerdo? Si ven que existe un orden óptimo para hacer el corte que minimiza el costo total de la operación. ¿Okay? Van pensando en problemas similares que obviamente sin hablar de madera y de cortes, pero si le parezcan a este, estoy seguro que son capaces de pensar en alguno. Entonces, formalización, ¿cierto? Tenemos como entrada un vector n, un número natural n, que es la longitud total de la troza de madera, un arreglo C de m cortes, ¿ya? Y un valor B. Y entonces la pregunta de decisión es, ¿existe una permutación C' de C tal que el costo total de todos los cortes sea menor que ese entero B? ¿Qué les parece eso? ¿Cierto? Entonces, la formulación que siempre hemos manejado para los problemas de decisión. Convertir es un problema de optimización, es cuál es la permutación C' que hace que el costo B sea mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez el problema está formulado, vamos a mirar si tiene estructura de subproblema. Entonces decimos, el problema de los cortes de madera tiene subestructura óptima y los subproblemas se sobreponen, pero son independientes.
Es decir, se cumple con la formulación de la programación dinámica. Miremos cuál es el subproblema. Usted tiene que cortar la troza, por ejemplo, desde 0 hasta 7, ¿cierto? Hay que hacer todos los cortes que están entre los índices 0 y 7, que es el costo total. Entonces pensemos que haya que hacer los cortes entre un pedacito y J. Entonces, usted tiene que hacer los cortes entre I y J, entonces el costo de cortar toda la madera sería 0 cuando los dos números I y J son consecutivos. Cuando J menos I es menor o igual que 1, no tengo que cortar nada. La cosa ya es mínima. Pero cuando J menos I es mayor que 1, entonces de nuevo, es muy parecido al problema de la multiplicación matricial. Yo voy a hacer un corte en algún valor de K. Y después me queda el problema dividido en dos, en la troza de la izquierda y la troza de la derecha. Entonces, yo digo, para cortar entre I y J tengo que encontrar el mínimo valor K, que hace que el subproblema de la izquierda, que es desde C desde I hasta K, más el problema de la derecha, que es C desde K hasta J, más el problema de combinarlos. ¿Cuál sería el costo de combinación? Pues si voy a cortar entre I y J, la longitud total es J menos I, ¿cierto? Y eso es lo que me dicen que vale el corte. Entonces por eso sumo más J menos I. Entonces miren que esa es la formulación recursiva tal cual. Implementarla, muy fácil. Implementenla de forma recursiva, memorizada. De tal manera que no se hacen escribir esa misma ecuación igualita como está en su lenguaje de programación favorito. Ahí estamos haciendo por ejemplo de I hasta K y luego de K más 1 hasta J porque no necesito, o sea, es K más 1, estoy partiendo de K. Esa es la diferencia sustancial con el problema anterior, ¿no? En el problema anterior partías la matriz, ¿cierto? Y multiplicabas por un lado una matriz, pero en el otro lado empezabas con la matriz que seguía. Aquí yo estoy haciendo el corte de la manera en 4. O sea que me quedan dos pedazos, uno que va desde I hasta K y el otro pedazo empieza en K y va hasta J. Entonces, esa es una diferencia sutil con respecto al problema anterior que hay que tenerla en cuenta en la formulación. ¿Listos? Entonces, esa es la formulación recursiva. No voy a hablar más de este problema porque pues escribir esa ecuación en el lenguaje de programación que sea, pues es exactamente igual a esto, ¿cierto? O sea, de hecho, ya aquí la compañera les dio cuál era la diferencia más sutil, ¿cierto?, que hay con respecto a este programa. O sea que estos dos problemas son casi que el mismo código, con excepción de que aquí no es K más 1 sino K, ¿cierto? Y obviamente que aquí no es PI menos 1 por PK por PJ, sino J menos I, y ya. Esa es básicamente la diferencia con respecto a esas implementaciones. Por eso la implementación recursiva natural, que es escribir la fórmula recursiva, es mucho mejor porque no hay que pensar en dónde están los límites, no hay que pensar en cómo organizar la matriz, desde dónde hasta dónde, no hay que pensar cómo hacer la implementación bottom-up. La implementación top-down se escribe así. Eso sí, acuérdese de utilizar algún mecanismo de memorización. ¿Cierto? Que usted debe recordar la respuesta de los subproblemas que ya haya resuelto. Perdón, no me queda claro que sería J menos I. Porque, por ejemplo, Melissa pregunta que por qué es J menos I, ¿cierto? Entonces, hagamos solo el primer corte. Entonces dijimos que el primer corte cuesta lo mismo independiente de dónde lo hagas, ¿cierto? Porque inicialmente esto mide 7. Entonces, supongo que vamos a hacer el corte desde 0 hasta 7. ¿Cierto? Si esto mide 7, desde 0 hasta 7, 7 menos 0 es 7. J menos I es la distancia que vas a recortar. Entonces, si estás desde cualquier punto I hasta cualquier punto J, J menos I es la distancia total del... Y ese es el costo del corte. ¿Listo? Te pueden dar una tabla, ¿cierto? Pueden decir que la distancia entre J e I, el costo del corte es tantas veces el valor, o te pueden dar cualquier otra fórmula que enchufas ahí, ¿cierto? Y de hecho, curiosamente, es que este punto es la raíz de la recursión, ¿no? Entonces, por eso se pone ahí. La estructura, pues, es abiertamente similar a la de Matrix Chain Multiplication.
razón por la cual ya sabemos que eso nos va a dar complejidad de m al cuadrado, o sea, al cubo, perdón, donde m es el número total de cortes que hay que hacer. Pregunta para todos. No solo los del salón, los de casa también. Pregunta para todos. ¿Funcionaría una estrategia ahora para este problema? ¿Cuál? ¿Recuerdan las estructuras, las estrategias ahora, cierto? Una estrategia ahora para este problema, ¿cómo podría funcionar? Por ejemplo, en el problema de la mochila fraccionaria, lo que uno hacía era maximizar el valor por kilo, ¿cierto? Maximizar el valor por kilo. Aquí uno maximizaría ¿qué? O minimizaría ¿qué? Minimiza el valor por corte, o sea que tiene que maximizar ¿qué? El menor valor por corte se da cuando después de un corte quedan los pedazos más pequeños, ¿cierto? O sea que cada corte lo voy a hacer lo más en la mitad posible, ¿cierto? Para que me queden los dos valores más cortos, ¿cierto? Y de hecho, eso es lo que les iba a decir, ¿cierto? Daría la impresión que lo que hizo Dynamic Programming en este ejemplo particular fue maximizar la distancia desde los bordes hasta cada corte. En otras palabras, ¿cierto? Tratar de hacerlo lo más en la mitad posible para que los pedazos que quedan sean los más pequeños, ¿ya? Pero la inducción matemática me permite probar la negación con un contraejemplo. O sea, lo único que tengo que hacer para probar que eso es falso es dar un contraejemplo, ¿cierto? Entonces, demostración por contraejemplo. Piensen que tienen una barra de longitud 10 y que tienen que hacer los cortes en 3, 5 y 6. ¿Cierto? Si obtenemos la estrategia a vara, el primer corte habría que hacerlo en la mitad, ¿cierto? Y luego cualquiera de los otros dos, el de 6 o el de 3, porque ya son independientes, da lo mismo. Entonces hago el corte, hago la cuenta y el costo me da 20. Pero puedo encontrar otra solución. Si en vez de hacer la estrategia ahora, lo corto primero en 6, luego en 3 y luego en 5, el costo es 19. O sea que miren que la decisión ahora no es estable para este tipo de problemas. Como no es estable, un algoritmo ahora no funciona bien en este caso. Van a existir muchos casos en donde no encuentre una solución óptima. Y no estoy diciendo que la solución ahora sea mala, ¿cierto? Entonces, a ver, para empezar, todo problema que se NP completo, usted lo que está buscando es una aproximación en donde no tenga que hacer las n factorial o las 2 a la n convertidas. Entonces, obviamente puede que una solución ahora encuentre un resultado que sea mejor que encontrar la solución óptima. Pero definitivamente hay que asegurarse que cuando ustedes están enfrentados a un problema, que tienen estructura de su problema, de los problemas óptimos, construyen la solución óptima, probablemente sea mejor aplicar programación que soluciones ahora. ¿Listos? Para eso era ese contraejemplo, para mostrar que no siempre los algoritmos greedy funcionan en todos los casos. Problema de los cortes de madera, versión 2. Tenemos una pequeña modificada al problema de los cortes de madera. Es más, no digamos que es madera, digamos que es acero. Entonces esta vez digamos que tenemos el corte de las barras de acero. Entonces, Industrias Acereras Metropolitanas ACME. ¿Están muy jóvenes para entender ese chiste o no? No. ¿O todos sí saben? ¿O todos saben qué es Industrias ACME? En casa saben qué es Industrias ACME. Solo uno. Bueno, todos los demás están muy jóvenes para saber qué es Industrias ACME. Entonces, Industrias ACME compra barras de acero y las corta en barras más pequeñas con el fin de venderlas. ACME hace todos los cortes in-house. O sea, ellos tienen la máquina. Entonces vamos a suponer
En este caso, que cortar las barras es gratis. El problema no es hacer los cortes, ¿ok? No tiene que pagarle a nadie externo para hacer ese corte. Pero obviamente, Industrias Acme tiene una tabla de precios de venta por cada longitud. Entonces, por ejemplo, una barra de longitud 1 se vende a un precio de 1. Una barra de longitud 4 se vende a precio de 9. Una barra de longitud 10 se vende a precio de 30. ¿De acuerdo? Este problema es muy comercial. Este problema le aparece yo diría que casi toda la gente que maneja tablas de precios por productos. Y de hecho, la decisión de empacar rollos de papel higiénico en día 12, día 24, día 36, tiene que ver con eso, ¿cierto? Con cómo es mejor empacarlos de tal manera. Bueno, sí. Pero en este caso particular es, bueno, ¿dónde vamos a hacer los cortes? ¿Cierto? De tal manera que maximicemos, en este caso yo no quiero minimizar el costo de corte, sino que quiero maximizar el precio de venta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, miren el problema. Vender una barra de 4 metros, miren la tabla. ¿Cuánto vale la barra de 4 metros? Vale $9. Vender una barra de 4 metros cuesta $9, ¿cierto? Pero si cogemos la barra de 4 y la cortamos en día 2 de 2 metros, ¿cuánto vale? ¿Cuánto gano por vender 2 de 2 metros? Según esta tabla, gano 10. O sea que es mucho mejor cada vez que me llegue una de 4 metros, partirla en 2 dedos y venderlas así, ¿cierto? Probablemente, pues, recuerden que estos problemas pues están parametrizados de forma académica, ¿no? Obviamente en la práctica puede que haya muchas más restricciones. Es más, les voy a dar una idea inicial de una vez. Imagínense que la cortadora in-house de Industrias Acme se dañó y se la tienen que llevar a la cortadora del primer problema. Entonces, ahorita tendrían dos problemas de optimización en uno, ¿cierto? Tienen que encontrar cómo maximizar el costo de venta mientras minimizan el costo de los cortes a la vez. ¿Ya? Pero bueno, por ahora mantengamos estos dos problemas separados. Entonces, vender una barra de 4 metros produce 9, vender 2 barras de 2 metros produce una ganancia de 10. ¿Ok? ¿Cómo cortar la barra de longitud n para garantizar la máxima ganancia? Probablemente la respuesta puede ser no cortarla, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso en particular, si la barra es de 10 exactamente, creo que la respuesta sería no cortarla, ¿cierto? Me ayudan. Por ejemplo, cortarla de 10, una de 10 se puede cortar en 9 y 1. 9 y 1 daría 25. 8 y 2 daría 25, tampoco. 7 y 3 también da menos de 30, ¿cierto? O sea, todas las particiones de A2 dan menos de 30. Lo que quiere decir que todas las particiones de atrás probablemente también están por debajo. Eso, bueno, habría que hacer el estudio completo de todas las posibles combinaciones. Y eso es lo que nos va a ayudar a hacer la programación dinámica. Estar absolutamente seguros. Pero la programación dinámica tiene que ser suficientemente bien hecha, de tal manera que si la respuesta sea no lo corte, me devuelva eso, me diga, no la corte, déjela quieta, que así como está, donde más dinero va a ganar. Entonces, de nuevo, una barra de longitud n tiene 2 a la n posibles formas de cortarla. Nosotros no queremos hacer todo ese análisis, entonces vamos a mirar cuál es el subproblema. Cada una lista P de precios, sea Rn la ganancia dada por cortar en un punto I una barra de longitud n en 2 partes y maximizar el precio de venta. Entonces, miren que es exactamente la misma estructura. Pero tengo un problema y el problema es la longitud n, pero en alguna parte de esa longitud n yo la debo poder cortar de tal manera que al cortarla ahí en un valor k, el precio de venta óptimo es máximo, ¿cierto? Lo que pasa es que me toca empezar a buscar ese k. Y al encontrar ese k, ese mismo k lo puedo partir en 2, ¿cierto? Y ese otro en 2, ese otro en 2, y así sucesivamente hasta que encuentre el final de la recursión. O sea que la definición recursiva es muy simple. R de n es igual. ¿Cierto? Cuando la longitud de la barra es 0, pues obviamente pues, el costo es 0. ¿cierto?
cuando n es mayor que 0, lo que tengo que hacer es encontrar un valor, bueno, en este caso lo llamamos i. Es un valor i que está entre 1 y n, ¿cierto? De tal manera que el costo de cortarla se le suma al costo de cortar esa otra que quedó en algún otro lado. ¿Sí lo ven? ¿Pero el costo o la ganancia? Ah, perdón, sí, el costo, la ganancia. Este es maximizar. Este que dice maximizar, no minimizar. Pero miren que la ecuación también es relativamente simple, ¿cierto? Solamente voy a buscar para todos los valores de n el lugar en donde lo corto, ¿cierto? Pero lo llamo recursivamente, ¿cierto? De tal manera que puedo cortar todos. Y aquí no necesito examinar el caso de la derecha. ¿Por qué? Porque no lo sé. Porque sería más grande. Porque acuérdense que si yo puedo cortar, o sea, porque yo tengo que poder hacer el corte en un punto, tengo que hacer el corte en un punto en donde al hacer el corte en ese punto la solución sea óptima. O sea que no puede haber un corte de aquí para allá más que me dé más plata, porque entonces no sería la solución óptima. Sí, esa es la lógica ahí del asunto. Profe, estamos facilitando porque la solución última sería la base sería n igual a 0, n igual a 10. No, porque es que la base es la recursión, o sea, es ir partiendo el problema más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Más chiquito, Exacto. sería igual a 0. Entonces, la maximización ocurre al maximizar esos precios, pues aquí, ¿cierto? Ahí es donde tienes que tener en cuenta que estás escogiendo el valor máximo, no el mínimo. ¿Recuerdas que en el algoritmo anterior decía, si Q es menor que el nuevo valor que encontré, reemplace a Q? Aquí tendrías que cambiar ese menor que por un mayor que, ya. O mayor que. Eso, porque estás maximizando. ¿Cómo vieron los problemas de los cortes? ¿Se entienden? ¿En casa cómo están con Sí, señor. de la programación dinámica? Bien. Todo muy bien. Listo. Problemas famosos que aceptan soluciones de programación dinámica. Si ustedes buscan así en Google van a encontrar una lista de 500 problemas, ¿cierto? Yo probablemente traje una lista pequeña de problemas que de alguna manera hemos mencionado o problemas que se pueden, que ustedes, lo que yo necesito en este momento es que ustedes tengan intuición, ¿cierto? Esa es la primera que tenemos que desarrollar. Y que la intuición les permita comparar problemas que ustedes encuentran en ingeniería con estos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos problemas muy clásicos que se llaman longest common subsequence y shortest common subsequence. O sea, recuerda que es una cadena de ADN. Desde el punto de vista computacional, ¿qué es una cadena de ADN? Computacionalmente no. Pues, ¿cómo se representa usualmente una cadena de ADN? Con unos caracteres, ¿cierto? T, A, G, T, G, A, ¿cierto? ¿Sí lo han visto en alguna parte? Sí. Entonces, imagínense que tienen 1 millón de esos caracteres. O sea, tienen una cadena impresionantemente larga, tan larga que pues, el archivo es gigante, ¿cierto? Imagínense un archivo de 3 teras de cadenas de caracteres de alguna secuencia de un genoma en particular. ¿Ya? Y ahí fuera de eso, usted tiene una cadena de 3 teras del genoma que usted está evaluando y alguien le dice, mire, y este pedacito de cadena es un virus X. Dígame si en ese genoma está este virus. Entonces eso se llama longest. Exacto. Entonces ¿cuál es el fragmento de esa cadena? ¿Cierto? Más largo que es igual al fragmento de esta otra. ¿Sí bien? Eso se llama longest common subsequence. Más largos que se repiten. Más largo es que tiene la porción más larga. Pues, por ejemplo, si estás buscando un pedazo de 200 caracteres que tiene 198 de ellos. O sea, podrían existir otras más cortas. Y shortest common subsequence es un problema similar, pero inverso, ¿cierto? Que también son problemas muy comunes en análisis de ADN. Ahora bien, eso no es solamente ADN, eso básicamente se aplica en muchos otros problemas muchos otros problemas de espectros que parecen ser muy diferentes, pero que al final tienen la misma codificación de entrada. Y si tienen la misma codificación de entrada, la respuesta es la misma, ¿cierto? Y el problema produce un sí para el problema de decisión, cuando el problema original también produce un sí,
Estamos volviendo a la teoría de la hipercompletitud que vimos al principio, que decir que los problemas son equivalentes. Y a ese tipo de cosas es que tenemos que llegar. Hay una cosa que se llama la distancia de Levenshtein, que es el mínimo número de cambios para que una cadena se vuelva otra. Entonces, hagan de cuenta el corrector de ortografía. ¿Verdad? ¿Cómo hago para yo determinar que la persona que escribió algoritmo en realidad quería escribir algoritmo? Y el corrector de ortografía tiene que sugerir el cambio. Entonces hay que buscar esa palabra, esa palabra que está equivocada, que no está en el diccionario, a cuál de las palabras del diccionario se parece más. Entonces, con cuál tiene que minimizar el número de cambios de tal manera que se vuelva la otra. Entonces, esa sería la más parecida. Entonces, el mínimo número de cambios que yo le haga a una palabra para volverse otra, ¿cierto? Esa probablemente es la más parecida. Eso es programación dinámica. Zero One Knapsack, ya lo hemos discutido, ¿cierto? El problema de la mochila, pero de tómalo o déjalo, no el de mochila fraccionaria que hicimos con programación Avaro. ¿Se resuelve mejor con esta o con programación dinámica? Si es Zero One Knapsack, se resuelve con programación dinámica. Si es fractional, se resuelve con algoritmo libre. Hay un programa que se llama Coin Change Making, ¿cierto? Que es minimizar el número de monedas. O sea, suponga que usted tiene las monedas que quiera de todas las denominaciones. Y alguien le dice, necesito hacer, no sé, 10.355 pesos. Entonces, con todas las monedas de todas las denominaciones, ¿cuál sería la combinación que hace que el número de monedas se minimice? Ese problema se conoce como Coin Change Making. Word break, ¿cierto? ¿En dónde parto yo una palabra para saber qué hace parte, o sea, dónde la parto o dónde le puedo poner? No. Este word break es spell checking for missing spaces. Supongan que ustedes escribieron mal y pegaron dos palabras. Entonces la palabra no está en el diccionario, ¿cierto? Pero al ponerle un espacio se vuelve dos palabras que sí están en el diccionario. ¿Ya? Entonces ese es un problema de programación dinámica. Que también se resuelve con muy corrector. Partition. Two subsets with matching properties, ¿cierto? Partition. ¿Recuerdan el problema de partición? Eso lo mencionamos cuando estábamos mencionando el ejemplo completo. Es que usted tiene un conjunto de números y quiere sacar dos subconjuntos que sumen lo mismo. Que la sumatoria de uno sea igual a la sumatoria del otro. O subset sum, ¿cierto? Que sacar un subconjunto que sume un valor exacto. Vienen otros problemas, como por ejemplo uno que se conoce como shortest path, que es en un grafo, cuál es la distancia más corta para ir de un punto al otro. Y shortest path tiene dos versiones, single y all, ¿cierto? Y hay tres algoritmos famosos para eso. Uno se llama el algoritmo de Dijkstra, que lo vamos a ver, el algoritmo de Bellman-Ford, que lo vamos a ver, y el algoritmo de Floyd-Warshall, que lo vamos a ver. O sea, los tres algoritmos los vamos a escribir. Cuando estemos viendo las sesiones que nos faltan, vamos a hablar de los algoritmos gráficos. Algoritmos para solucionar problemas con teoría de grafos. Bellman, es Richard Bellman, que más o menos en 1950 fue el que propuso la programación dinámica de la que estamos hablando hoy. Esto es fundamental. Y muchas de estas cosas, como les dije, salieron de laboratorios Bell, porque ellos estaban desarrollando básicamente toda la base de telecomunicaciones de la época. Entonces los algoritmos gráficos eran perfectos para representar redes de telecomunicaciones, pero también representan muchas otras cosas. O sea que la contribución de toda esta gente, bueno, Bellman en particular no era de Bell Laboratories, pero la contribución de todos ellos a todos estos tipos de problemas es significativo. Bueno, y hay otro problema que es coin change, que es ligeramente diferente al problema 5. En este es dado un valor, por ejemplo, dólares, 20,36 dólares. Si tengo monedas de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, ¿cuáles son todas las posibles combinaciones de monedas que me generan el mismo valor? Es ligeramente diferente a minimizar el número de monedas que utilizo para generar el cambio. ¿Okay? Estos se ve claramente
ve claramente el rango de aplicaciones de la programación dinámica. Como les digo, si ustedes buscan en Google, ¿cierto? Problemas que se resuelven con programación dinámica, pues van a encontrar muchos. Curiosamente, y aquí mi recomendación del alma, ¿cierto? Con el paso de la tecnología, con el pasar de los días, y cuando ustedes comienzan a escuchar mucho boom acerca de muchas técnicas modernas muy brutales, a la gente tiende a olvidar lo básico, ¿cierto? Entonces hay momentos en donde uno ve que para matar una mosca alguien trae un camión, ¿cierto? Entonces, partes de lo primero que uno tiene que hacer es un análisis concienzudo de mi problema sí necesita eso, ¿cierto? Entonces, muchas veces su problema se puede solucionar con programación dinámica. O sea, que usted no sepa qué era programación dinámica no es culpa de su problema, ¿cierto? ¿Ya? Y uno termina viendo montajes brutales, ¿cierto? Para meterle una red neuronal convolucional profunda, ¿cierto? A un problema que se resolvía con un algoritmo grid o con un algoritmo dinámico. Entonces, este estudio fundamental por eso es muy necesario. Y aquí termina la programación, la presentación de programación dinámica. No sé si alguien tiene alguna pregunta.